Ya nada más estoy poniendo la grabación y ya estoy. Adelante. Bueno, miren, primero pues bienvenidos a todos los participantes. Les agradezco mucho por venir a esta plática. Nosotros la semana pasada vimos la importancia de la mitzvah de Bikur Jolim. Bikur Jolim es la mitzvah de visitar a los enfermos, es la que tiene de lo importante que es ir a ver a un enfermo, acompañarlo y demás. De ahí surgió la duda que quisimos investigar, es ¿por qué un doctor tiene permiso de curar? ¿De dónde se aprende? ¿Qué reglas hay que seguir con respecto a los médicos? Y todo lo que vamos a aprender al respecto. Entonces yo traje algunos lineamientos, obviamente no traje todas las condiciones ni todas las reglas, nada más algunos puntos de reflexión importantes, algunas reglas que es importante tomar en cuenta con respecto a este asunto. Entonces vamos a platicar algo al respecto y si gustan, en algún momento alguien tiene alguna duda o alguien quiere comentar algo, después damos la opción de preguntar. Yo de hecho dejé los micrófonos abiertos para preguntar. Si creen que es importante interrumpir, interrumpen, y si no, pues ya vamos dando la plática para que tenga su fluidez normal. Entonces, el título yo le puse el permiso al doctor de curar, aunque en la publicidad venía sobre el doctor. Dice así: nuestros jajamim, ellos aprenden cada cosa que la Torah te quiere enseñar, lo aprenden en algún pasuk. Entonces hay un pasuk de la Torah que dice ve rapó y erapé. Rapó es curar y erapé es curar, curará. De ahí aprenden, dice la Gemara de Baba Kama, que la Torah dio permiso al médico de curar. Quiere decir que es una cosa totalmente aceptada por la Torah que uno puede ir a un médico, y contrariamente a otras creencias o grupos que tal vez dicen que una persona no tiene que ir a un doctor para buscar una solución a su enfermedad, la Torah automáticamente dice que no hay ningún problema y es permitido con un doctor sin ningún problema. Cada persona que está enferma por X motivo tiene que atenderse con un médico y tiene que ir a aconsejarse con él qué es lo que debe de hacer. La persona que no hace así, él automáticamente se está poniendo en un riesgo tremendo. Y al revés, es como si esa persona está atentando contra su propia alma. Una persona no puede atentar contra su vida. La vida es lo más preciado que tenemos, la salud. Una persona no puede decir, yo no voy a ir al doctor, porque el que lo hace se pone en el mismo riesgo. La Torah dice, cuidarás en gran medida tu alma. Eso quiere decir que estás obligado a hacerlo y a buscar la mejor forma para que siempre estés sano. Una persona que descuida su salud y no busca ayuda médica cuando lo llega a necesitar, aparte del mismo sufrimiento que se está generando por tener ese padecimiento, esa enfermedad que la persona tiene, realmente debe de merecer un castigo aparte. Uno, pues porque no hace, porque la enfermedad misma le causa un cierto dolor. Y la otra, porque no actuó en una forma responsable y en una forma permitida con respecto a su salud. La persona está obligada a hacerlo, tiene uno que atenderse su salud. Entonces, ahora, la forma correcta para hacerlo, y ahorita lo vamos a hacer más adelante, es hacerlo de la forma natural que todo humano hace, que es ir con un médico que te atienda y te diga cómo buscar una solución. Una persona no es correcto que diga, bueno, ¿yo por qué? Yo no voy a ir al doctor, yo me voy a apoyar en los milagros. A mí Dios me va a hacer un milagro, me va a curar. Yo sé que Dios está conmigo porque Él me quiere. Entonces yo tengo que me voy a apoyar en Él. Y en caso que, digamos que Dios sí le concede el milagro a la persona se está poniendo en un riesgo muy grande, porque cada milagro que la persona hace, en el cielo abren el libro de sus méritos. Ya, y checan, ¿la persona es meritoria de tener un milagro o no es meritoria? ¿Debe de ser o no debe de ser? Entonces revisan sus acciones. En caso de que sí lo merezca, digamos que le baja la cuota principal de sus acciones y sus méritos, y eso le provoca que la persona, aunque se salvó ahorita, pero le bajó, digamos, su puntaje de su estado de cuenta de méritos que él tiene en el cielo, que llegó a formarse antes. Entonces, apoyarse en un milagro no es la forma recomendable, lo vamos a volver a comentar otra vez más adelante. Una persona tiene que intentar, en la medida de lo posible, buscar no enfermarse. Porque hay gente que dice, bueno, que igual si me voy a enfermar, me voy a enfermar. Aquí, por ejemplo, en México, cuando empezó todo el tema del COVID y que no, y que se enfermó así, se oyeron muchas
comentarios de gente que no sabe. Dijeron, pues miren, igual si me enfermo, me enfermo. Si me pasa algo, pues me pasó. O sea, ¿qué importa? Igual que, o sea, cualquiera nos podemos llegar a enfermar. En cualquier enfermedad que haya, si una persona sabe que algo no le cae bien al estómago, la persona tiene que procurar no comer esos alimentos que le caen mal, aunque se le antojan muchísimo. O una persona sale sin suéter a la calle y sabe que se puede llegar a enfriar. Cualquier cosa que le puede llegar a provocar una enfermedad, la persona no puede ponerse en riesgo en meterse en que sea una persona que le caiga esa enfermedad. Y si alguien padece de algún detalle o de alguna enfermedad, tiene que ser responsable en asistir al médico y es parte de la vida. Muchas veces la gente, ¿por qué no asiste al médico? Porque mucha gente tiene miedo de su dinero. Desgraciadamente, o en la sociedad que vivimos, o aquí en el país donde estamos nosotros, muchos médicos son muy caros. Entonces la persona a veces piensa, dices, caray, si tengo que llegar ahorita a gastar tanto dinero por un doctor, tal vez no me vale la pena y no voy a ir al doctor. Entonces, ¿por qué no va? No porque él no se siente maravillosamente. Entonces dijimos, bueno, pues que se apoya en el milagro, pero puede ser que se esté apoyando en el milagro porque tiene miedo de su gasto monetario. Entonces, el hecho que no va es por el dinero que le va a costar. La persona no tiene que tener miedo de su dinero, porque todas sus posesiones y todo lo que el hombre tiene y todas las cosas que tiene en su casa no valen más que su propia salud. Y entrar en esta conciencia es muy difícil. Uno dice, bueno, voy a gastar ahorita mucho dinero, pero ¿y tu salud? Es que me va a costar a lo mejor al final del gasto 12,000, 13,000, 14,000 pesos. ¿Cómo los voy a pagar? Bueno, si es tu salud la que está en riesgo, tu salud va antes que todo. Entonces, no se juega con la salud. Y aunque uno vaya a tener que hacer un gasto de dinero, que vea la forma de hacer. Obviamente que a veces pues una posibilidad muy difícil y todo, y para eso uno tiene que buscar el apoyo necesario para poder hacer ese gasto, que no es el tema ahorita, pero no es un motivo el no ir al doctor por asuntos de dinero. Ahora, en caso que alguien tenga un enfermo en casa, una persona tiene que buscar al mejor doctor para poderlo atender. Porque no es una cosa así nada más, tengo un enfermo en casa. Simplemente para entender esto, para ver hasta dónde la persona tiene que llegar a sacrificar los cosas más importantes de su vida por la salud, vamos a pensar un poco en el día de Shabbat. Shabbat es un día santo, un día que no se puede violar de ninguna manera. Tiene ciertas reglas y ciertos requisitos que hay que cuidar para poder hacer el día de la manera perfecta. Digamos que el día de Shabbat una persona se siente mal. Una persona puede violar el día del Shabbat y transgredirlo completamente para poder salvar una vida, para poder salvar la vida de la persona que ahorita está en riesgo o que padece una enfermedad. Porque ya dijo el Pele Yoetz en su libro de Pele Yoetz, un libro de consejos, y dice, es mejor que se transgreda un Shabbat ahorita con tal de que la persona pueda llegar a cuidar muchos otros Shabbatot. Entonces uno dice, bueno, es Shabbat, sí, pero es Shabbat, pero es tu vida. Entonces, la vida es tan importante que inclusive lo más sagrado que tenemos al frente, que es un día de Shabbat, es permitido violarlo para poderlo hacer. Ahora, quiero entrar en una situación clara, ya después de esta introducción que dimos al tema de lo importante que es los doctores, quiero ahorita ir estableciendo un cierto lineamiento, unas ciertas reglas para poder entender claramente cómo hacer la mitzvah. Estos lineamientos nos van a ir resolviendo ciertas dudas que nos pueden llegar a la mente con los doctores, o a veces llegamos a toparnos, digo, bueno, tal vez estos sí, tal vez estos no. Entonces vamos a llegar a platicar algunos de esos lineamientos y en caso de que en alguno nos cause alguna duda, no hay inconveniente, lo aclaramos. Dice acá que como dijimos al principio, la Torá permitió al doctor curar. O sea, es algo que todos tenemos que tenerlo claro durante toda la vida. Y no es un simple permiso, es como una obligación que tenemos que hacerlo. Es tanta obligación que no nada más es un hecho permitido, sino que es una mitzvah buscar al médico indicado para hacerlo. Quiere decir, cumpliste un mandamiento de una orden de la Torá en buscar a alguien que intervenga en ayuda de tu salud para que pueda atenderlo de la manera correcta. Si alguien está enfermo y necesita una atención, hay que buscar la forma para que esa persona tenga la forma más rápida para recuperarse de su enfermedad. Y no hacerlo está poniendo en riesgo de vida al enfermo. Muchas veces ese enfermo no sabe su gravedad, pero los de alrededor sí lo saben.
Entonces, si alguien de alrededor no ayuda a que esa persona se cure, entonces ellos están transgrediendo un mandamiento de la Torah. Quien trata de... Ahora, ¿qué pasa? A veces hay gente que trata de intervenir diciendo, no, ¿para qué traes un médico? No es necesario. Y puede ser que esa persona esté viendo otro tipo de intereses y sin querer esté impidiendo la intervención del doctor. Si hace eso, es muy probable que esa persona sin querer esté provocando de algún modo que alguien muera. ¿Por qué? Por su consejo. Si hay una posibilidad de traer un doctor y alguien ahorita dice no, ten mucho cuidado con tu no, porque cada no que tú dices no necesariamente es un no dicho en el lugar indicado. A veces tú puedes ser el que por tu culpa la persona puede llegar en algo peor. Entonces no hay que decir que no si uno realmente no sabe. Incluso que alguien no es médico, por ejemplo, él dice, miren, yo no soy médico, pero yo conozco de estas cosas. Tal vez él es paramédico o tomó un curso de salvamento o algo así. Dice, yo no soy, pero yo puedo curarlo y empieza a intervenir. Entonces hay que ser muy precavido en la persona que le dejas intervenir con un enfermo, porque si él ya intervino y no sabe, también muy probablemente lo está poniendo en un riesgo de vida. No todo el mundo tiene el mérito de ser un buen shaliach para esta acción. ¿Qué significa ser un buen shaliach? Shaliach es un enviado. Entonces, eso nos tiene que dar muy claro. Los doctores tienen la función de Shaliach de Akadosh Baruj Hu para poder cumplir cierta misión, igual que muchos de nosotros, como vamos a platicar más adelante. No cualquiera tiene el mérito de ser un Shaliach para llevar estas acciones. Nos tiene que dar muy claro. Entonces, sabiendo que el doctor es un Shaliach y es un enviado de Dios, entonces, ¿quién es el verdadero médico? Es la Shejina. ¿Qué me refiero con la Shejina? Vamos a traducirlo en este momento como si fuera la presencia divina de Dios en el momento del enfermo. Quiere decir que cuando alguien enferma, la Shejina está ahí presente. Él es el verdadero médico. Entonces, si es la Shejina, ¿por qué yo no me puedo apoyar en ella? Porque la Torah misma te dijo que tú tienes que buscar las formas naturales establecidas para poder hacer un tratamiento médico, curar a una persona. Entonces, la Shejina está ahí. Él permite que traigas un shaliach para que puedas hacer estas cosas y de esta forma salga. Hay una prueba en un sistema que existe en la Torah que se llama gematria, que es, por ejemplo, un sistema que utiliza la suma de las letras de unas palabras y otras para probar que la Shejina es el verdadero médico. En gematria, Shejina suma exactamente lo mismo que la palabra Rofe Amiti. ¿Qué es Rofe Amiti? El doctor verdadero. Entonces ahí queda claro que el verdadero doctor, entonces, ¿quién es? Es Akadosh Baruj Hu. Ese es el primer punto que tiene que quedar claro para que tengamos entendido este asunto. Ahora, tal vez existían épocas en la historia que la gente sí se apoyaba muchísimo en los milagros, porque no había la cultura que tenemos hoy, que ir con doctores y eso, y ciencia, y investigaciones, y medicinas, y así. Habían tiempos que la gente sí se apoyaba en los milagros para buscar su cura. Sin embargo, hacer esto, como dijimos en la introducción, es una gran falla que la persona puede hacer. Y no es que es una falta de fe no apoyarte un milagro. Digas, bueno, ¿por qué no? Yo estoy lleno de fe. Hay gente que ahorita cuando empezó este tema del COVID, que había que encerrar y cerrar la casa, mucha gente dijo, yo voy a seguir saliendo a la calle, no importa, porque yo soy una persona temerosa de Dios. Cuido muy bien las mitzvot, estoy muy pegado a la Torah y muy pegado a la fe, y yo sé que a mí Dios no me va a hacer nada. Entonces, toda su fuerza estaba apoyada en una fe. Yo felicito que sean gente que tiene mucha fe y se apoyan mucho en Dios y creen mucho en Él y que es un Salvador y todo lo que digan. Es una cosa muy bonita, pero no es una falta de fe no buscar y no recibir las reglas normales para que una persona se encuentre sana y no se enferme. Y de hecho, también es una cosa que no está bien apoyarte en milagros. La gente tiene que proceder de la forma que se comporta el mundo de manera natural y normal en todas las cosas que tienen que ver con enfermedades. Y si el mundo de manera normal asiste a un médico gastroenterólogo para el estómago, tú tienes que proceder de la misma forma que el mundo hace y no buscar que tú eres más allá o más espiritual y tú puedes encontrar otro tipo de salidas. Las personas que buscan todo por medio del milagro y así, de hecho, lo que quieren hacer es presumir y decir que ellos se distinguen porque son grandes justos en el mundo y son servidores del Creador. Y por lo tanto ellos pueden conducirse de una manera distinta que lo hace cualquier ser humano y eso realmente es pésimo y lo que están haciendo realmente es comprometer su vida y su salud.
Entonces, no es una manera correcta tratar de conducir de una forma distinta a la normal cuando una persona padece de una enfermedad o hay que cuidarse para que una persona no la tenga. O sea, casi se puede asegurar que una persona que quiera poder hacer milagros es un gran pecador en vez de ser un gran sadik. Porque la presunción que tiene apoyarse en milagros es muy probable que lo que está haciendo es meterse en peligro. Y esto provoca que en el cielo abran sus libros, como dijimos en la introducción, y se recuerden sus pecados. Entonces, ¿qué es lo más correcto para que tu emuná también esté reflejada en un asunto médico? Lo más correcto es saber, como dijimos en el primer punto, entender que el verdadero doctor es Hashem, y Él es el que nos cura, y este médico o esta medicina que me está enviando ahorita del cielo es para curarme. Entonces, es la forma que Él decidió que yo tengo que hacer para poderme curar. Porque todo el proceso que he llevado hasta ahorita me ha llevado a que por este medio de tratamiento es lo que tengo que hacer. Y Él me ha dirigido por estos pasos. Entonces, la medicina y el doctor son los shelichim de Dios para curarme. Y Él es el que está atrás. Por eso se forman a veces cadenas de teilim y grupos de rezo y gente que pide y se solicita el knis y cosas así para darnos y que nos quede claro que el verdadero médico es Él. Y que todos los que estamos abajo y todos los que están alrededor interviniendo en la operación no son los que curan. Ellos son las herramientas que Dios pone para poder curar a la persona de su enfermedad. Y de esa forma, cuando la persona se cure, pues obviamente pues puede hacer una ciudad toda allá o alguna cosa para agradecer de manera infinita al Creador por todo lo que nos hizo y por haber dado la salud y todo lo que tenemos ahorita. Ahora, quiero pasar a un tipo de enfermedad distinta, que no es una enfermedad específicamente física, como la que hemos tratado de comentar hasta ahorita en la clase. Hay cierto tipo de enfermedades que tenemos que saber, que son enfermedades que tienen que ver con padecimientos emocionales o de tristeza o depresión. Entonces, hay especialistas de este tipo de áreas. Las áreas de depresión, de emociones, de tristeza. Podría llamarlos en este tema ahorita, que son las gentes que se llaman psicólogos, por decir. Un psicólogo es un médico que no cura por medio de medicamentos. La forma que utiliza para curar es por medio de palabras y por medio de frases y dichos y estudios. Y lo que él ha dicho, se sienta una persona a hablar de sus problemas, de su tristeza, lo que él siente, y el psicólogo atiende su depresión de cierta forma para de a poco ir atendiendo la situación. Un psiquiatra, atiende mucho más por medio de medicamentos. Un psicólogo más que nada utiliza sus palabras. Por eso mi tendencia al ejemplo fue más hacia un psicólogo que hacia un psiquiatra. ¿Cuál es el riesgo de atenderse con un psicólogo? El riesgo es este. Existen psicólogos que muchas veces pueden llegar a negar la veracidad de la Torah y las mitzvot. Pueden llegar ellos a tener sus propios sentimientos con respecto a que lo que dice la Torah no es 100% verdad, Barminan, o a pensar que lo que dicen las mitzvot no siempre hay que cumplirlas de esa forma, o pueden llegar a algunos consejos en contra de la misma, o con respecto a temas de discreción y recato, dicen, no, lo que te falta más es abrirte, lo que tú tienes que hacer es más exponerte, puedes hacer este tipo de cosas, aunque no sean correctas, porque te hace bien a tu salud. Entonces dan consejos que van en contra de la discreción y del recato, que la Torah al revés lo fomenta. Entonces dan consejos que no son correctos. Este tipo de doctores que trabajan con las emociones no son los doctores que trabajan con medicinas, como dijimos al principio. Ellos utilizan la palabra. ¿Qué importa si usan la palabra? La palabra es algo que logra meterse en forma fuerte a los pensamientos de la persona que está escuchando. Entonces, si una persona se sienta frente a alguien que sus pensamientos son en contra de lo que la Torah dice o en contra a reglamentos de la Torah, la persona puede llegar un poco afectada y a meterse dudas en su mente. Entonces puede llegar a abandonar la fe, porque puede llegar a pensar que todo lo que le enseñaron tiene errores y no es correcto, y se puede llegar a vengar y a desquitar contra la misma Torah. De hecho, por ejemplo, en temas de lectura de libros, a veces hay autores de libros que también ellos plasman su esencia en el libro, o en lo que ellos escribieron, lo que ellos grabaron. Entonces, cuando una persona se pone en un libro de un autor que tiene ideas de herejía, el autor plasmó su idea y su sentimiento en ese libro. Entonces, la persona que está leyendo lo que dice ahí,
que están involucrándose de forma profunda en las palabras del autor o de las palabras que está aconsejando, le afecta directamente a su pensamiento. Entonces, eso se mete a su cerebro. Por eso también dicen que no es correcto leer cualquier cosa de cualquier autor. De acá les voy a dar un tip que no tiene que ver mucho con medicina. Por eso una vez escuché en una conferencia que es una persona que quiere meter sentimiento y poder y fuerza, digamos, a la hora de cocinar algo para Shabbat rico, ¿no? Él está preparando una comida rica y va diciendo, esta comida que estoy haciendo es Lichvot Shabbat Kodesh, para que nuestro Shabbat esté bien, para que mis hijos crezcan sanos, para que mis hijos crezcan con verajá y sean grandes también de Jajamim. Y uno está pensando en cosas positivas en la comida, eso influye. En una ocasión me tocó ver un experimento así de moléculas y eso, que era una muy interesante. Habían puesto vasos, de hecho, de cuenta la Torah que había Jajamim, por ejemplo, que le hablaban a las plantas y le platicaban a las plantas. Yo creo que hoy en día también es algo probado. Les platicaban y las plantas crecían mejor. Crecían por nada más por la simple palabra de la gente que estaba ahí. En el experimento que me tocó a mí ver, yo vi que había gente que decía, por ejemplo, bendición sobre el agua, y cuando no, un Sheakon y Yavet Baroy, como que las moléculas del agua toman una forma bonita. Pero cuando escuchaban un pleito cerca del agua, ponían el agua y había un pleito ahí, el agua como que se rompía, como que se veían las moléculas rotas. Fue algo sensacional. Yo veo si esto puede influenciar sobre agua, que son cosas inertes, o sobre las plantas para que crezcan mejor, simplemente por la palabra, ¿cuánto puede influenciar la persona que te dice palabras en tu cerebro y en tu mente y en tu actitud? Por lo tanto, si alguien va a requerir los servicios de un psicólogo o de alguien que necesita hablar y decir mucho, hay que ser muy precavidos y no asistir con alguno de esos que no favorecen a la Torah. Busca a alguien que sí favorezca las ideas de la Torah, que sí vea que las mitzvot son algo importante, que sí vea que el cumplimiento de la ley es algo importante y es algo de fe que hay que cuidar. Sin embargo, ¿ya qué pasa si tú llegaste a caer en manos de un psicólogo que no necesita, que no cuida la Torah? Entonces, ¿qué tienes que hacer? El psicólogo es excelente y es lo que necesitas y es una maravilla. Ten la precaución entonces de decirle, señor psicólogo, le pido por favor que no toque temas referentes a religión, ni a mitzvot, ni a temas de creencia. Y nada más tome temas que no tienen que ver con otras cosas y así por lo menos tomamos una precaución al respecto. Ahora ya dejando de lado el tema del psicólogo, vamos a ver otro tipo de médicos. Existen ciertos médicos que se dedican a hacer un cierto tipo de operaciones que las llaman cirugía estética. Eso se llaman comúnmente cirujano plástico. Un cirujano plástico, aunque muchas veces sirve para poder rehabilitar ciertos órganos que fueron dañados por algo, también hace ciertas labores de estética para verse más guapos o más bellos. Entonces la pregunta es, bueno, o sea, yo entiendo que una persona tiene que ir con un médico cuando tiene una urgencia de algo que tiene que cuidar su salud. Pero acá es una cosa de vanidad. Lo que uno quiere es verse más guapo, verse más bello, arreglarse su nariz. En una ocasión, una persona salió con una muchacha que era muy buena pareja, era muy buen shidduch, podía haber algo con, pero la chica tenía la nariz un poco, digamos, un poco grande, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Entonces ella se sentía incómoda porque decía que no era suficientemente bonita y que tal vez el muchacho que salía con ella no iba a seguir. Entonces ella sugirió hacerse una cirugía de la nariz. Y a la hora de hacerse la cirugía, pues sí, quedó bonita y todo, pero ¿quién le dio el permiso a ella para poder hacerse una cirugía facial y cambiarse su nariz, metiéndose el riesgo en una sala de operaciones? Entonces, esto normalmente es algo que se impide. Normalmente no se puede que una persona llegue y se meta en una cirugía así nada más de manera gratis porque quiere y se quiere ver más bonita, especialmente cuando es una cirugía, yo hablo de una cirugía de la nariz, pero cuando es una cirugía que pone mucho más riesgo la salud todavía con más razón, entonces hay que investigar muy bien el tipo de cirugía que uno se está metiendo, pero cuando sí permiten, como dijimos en el caso del ejemplo de nosotros, Jajamim dicen, si es para poder conseguir un shidduch, o una pareja y realmente la muchacha dice que por ese defecto que tiene, porque se le ve una mancha o porque tiene una nariz grande y realmente la cirugía no es de riesgo, sí se le permite. Entonces, no es tan prohibido. Habría antes que consultar a una persona especialista en leyes para ver, yo me quiero hacer esta cirugía y el motivo que quiere hacerla es porque
quiero casarme y siento que mi problema es este. Porque así me han dicho, o mi dentadura o X es una cosa que no afecta mucho, pues probablemente en ese caso los jajamim se le van a permitir. Sin embargo, es muy importante que el doctor que va a hacer la intervención aclare y realmente se ha investigado que no se corre ningún riesgo por entrar a ese tipo de operaciones, porque si está probado que es un riesgo, ¿para qué te la juegas? Es una operación gratis que no es necesario hacerla. Y existen realmente, hay que saber que hay muchas opiniones que discuten, incluso si es que no, si es que es para casarse, entonces habría que preguntar a un jajam de confianza, realmente en el momento que cada quien tenga su situación, si se lo permiten o no. Con respecto a un hombre, pues oigan, hay un dicho famoso que decía, los hombres tienen que ser FFF, feo, fuerte y formal. Entonces, pues, ¿qué tiene que hacer un hombre bello? O sea, si el hombre está buscando la belleza física, que no es una cualidad que los hombres tienen que buscar, pero si definitivamente ya no hay manera y con eso se va a arreglar todo, pues que pregunte. Pero seguramente es mucho más difícil permitir a un hombre hacer una cirugía de este tipo que a una mujer, porque el hombre normalmente no es alguien que tiene una tendencia de buscar hacerse más bello, aunque han cambiado las generaciones. Con respecto entonces, con respecto a la cirugía física. Ahora les voy a decir, nosotros como comunidad estamos obligados a apoyar a los doctores, porque ellos, su servicio es un servicio comunitario muy importante. O sea, están ayudando a la gente, están viendo un bien común, un beneficio social, están tratando de que la gente viva. Por eso ahorita está algo muy bonito que hacen eventos para aplaudirles, para felicitarlos, para agradecerles, porque realmente ellos sí sacrifican mucho de su vida para poder hacer esto. No cualquiera está dispuesto o dispuesta a casarse con un médico. Entonces, digamos que ahorita hubo un doctor que quiere abrir una clínica en su casa y vive en un edificio X que hay a lo mejor 20 condóminos. Y los condóminos empiezan a tener una molestia porque dicen, ¿cómo este señor va a abrir una clínica? Ahorita va a empezar a entrar pacientes, van a empezar a entrar y a salir y a subir y así y a bajar. Y entonces es una cosa extremadamente incómoda para mí. Los vecinos quieren hacer una campaña y quieren hacer una carta donde diga que le impiden al médico hacer una clínica en su casa porque es una molestia y eso atrofia su tranquilidad. Alágicamente está dicho que este hombre, ya que está haciendo algo bueno y provechoso a la humanidad, los vecinos tienen que evitar a toda costa entrar en este tipo de campañas. No se hacen campañas para evitar que alguien haga algo bueno. O sea, él está haciendo realmente algo bueno para la sociedad. No te sumes a la campaña. ¿Te molesta? Mantente de lado. Pero hacer una campaña especial para poder tirarle una cosa que un doctor quiere hacer y aunque te vaya a causar ciertas molestias en tu edificio, piensa que también tú eres socio en esa mitzvah y estás ayudando a que la gente se atienda. Ahora vamos a platicar sobre una cosa que se llama un donativo de un riñón. Conozco dos personas que tengo el mérito de conocerlos, que hicieron en una ocasión un donativo de un riñón. O sea, Baruch Hashem, nosotros sabemos que la persona puede vivir con dos riñones, de hecho, con uno o dos riñones, no necesariamente necesita, o sea, obviamente que uno siempre quiere estar completo y a uno le da miedo y tiene que pasar ciertas pruebas para poder hacer este tipo de cosas. Entonces, pero uno de las personas que me contó a mí que participó en el donativo del riñón me dijo que él, cuando llegó a hacerlo, él fue a hacerlo a Lakewood en Estados Unidos y el rabino que estaba dirigiendo toda esta organización dijo, mira, Dios nos dio dos riñones para que uno te funcione a ti y para que con el otro hagas gesed y se lo dones a una persona que Dios no lo quiera lo llega a necesitar. Así tan fuerte es la campaña que hicieron. Y estaba dirigido por una persona de Torah, o sea, no es una persona que llega y dirige comunidades así nada más, organizaciones de ese tipo así por gusto. Entonces, hay muchísimos que sostienen, la gran mayoría sostienen que donar un riñón es una mitzvah. Porque es algo que la gente, conozco a 3 que ya donaron un riñón. Entonces es una mitzvah grande. La gente puede ayudar y salvar la vida a otra persona. Que no tenga miedo de hacerlo. Dice, porque está salvando la vida de un hermano de Israel. O sea, me consta y son gente que salvó la vida y vi las fotos y vi junto así que son gente que ha recuperado y ha vuelto a nacer la gente que vio y tuvo la oportunidad de recibir el riñón de esas personas. Y las personas que donaron el riñón, Baruch Hashem, están muy sanos, no tienen ningún problema
y Baruch Hashem están felices que lograron hacer ese objetivo. Obviamente no todos tenemos la capacidad, ni la fuerza, ni la salud para poderlo hacer, pero quien lo tiene y puede, pues es una misma muy grande que lo haga. Una vez que ya la persona hizo este tipo de donativo, tiene que ser, o sea, hay que cuidarlo mucho, tanto al donador y obviamente al que recibió el otro, y se tiene que hacer la operación con una persona que es verdaderamente conocedora y profesional. De aquí podríamos surgir una pregunta que no la anoté, por eso no tengo claro cuál es todo el detalle. ¿Qué pasa entonces sobre otro miembro que no es el riñón? Ahorita escuché, no sé qué tan verdad es ni qué tan aceptada esté la ley, porque no tuve el tiempo de investigar a fondo la noticia. No sé si ya cambió o no, que en México, antes que alguien pudiera donar un órgano, la persona antes de morir, él firmaba un documento donde sostenía que él estaba dispuesto a donar un órgano. Donar un órgano significa que poco antes de morir, él da permiso que se le quite un órgano X de su persona para que se le sea transferido a otra persona y la otra persona use ese órgano. Eso es lo que yo entiendo porque es donar un órgano. ¿Qué es lo que leí? Que no estoy muy seguro si ya cambió o no la ley. Que ahorita en México el donar un órgano ya no es una cosa opcional. Ahora ya lo que es, por eso no sé si ya es una ley aceptada, es que automáticamente cuando la persona muere, hay derecho de tomar su órgano para donarlo a otra persona, a menos que la persona que muera firme en un documento o en un testamento que él no está dispuesto a hacer ese donativo de ese órgano. Entonces, donar órganos en un riñón se entiende, porque la persona cuando dona el riñón se mantiene con vida. Pero un corazón, para poder donar un corazón o otro tipo de miembros, la persona tiene que sacrificar su vida unos minutos antes o unos tiempo antes de morir para que el corazón, digamos, siga funcionando y se le pueda traspasar a la otra persona. Para nosotros, como pueblo de Israel, nos es prohibido hacer un donativo de un órgano así nada más porque sí, porque nadie es dueño de su propia vida y nadie tiene el derecho de quitarse unos minutos o unas horas de su vida, aunque sea que va a salvar a otra persona por muchos años. Aunque sí existen lugares donde permiten hacer donativos de otros órganos y así, no creo yo y ni corresponde a gente del pueblo de Israel que se les autorice porque alágicamente se ve que esa persona está adelantando su muerte y eso es prohibido. Entonces, quien quiera o quien Barbinan llega a requerir o llega a suceder una situación así, que necesita un trasplante de hígado o alguna otra cosa así, tendría que tener una muy buena supervisión atrás de un jajam que sea capacitado para este tipo de consejos, dónde puede pedir y de quién puede pedir. ¿Por qué de otro tipo de gente que cuida otro tipo de religiones se puede o que no cuida el judaísmo? Lo más probable es que en sus códigos de leyes no está especificado en ningún lado que donar un órgano es prohibido y no se llama que están adelantando su muerte. Yo lo considero un acto de fe o un acto de gratitud. Pero nosotros, como ley, como tal, solamente se podría donar un órgano que no te causa ningún defecto físico de ninguna especie. Entonces, habría que checar bien, porque también hay historias famosas donde dicen que cuentan que uno aceptó hacer un donativo de córnea y el hombre se quedó ciego para poder darle a su esposa la vista. Entonces, hay que ver dónde está todo ese derecho que él tuvo de hacerlo. Habría que entrar más a fondo en detalle, que no es el tema, nada más lo quise traer como parte de, porque ya mencionamos el tema del riñón, pero no es la parte que yo entre ahorita, que Dios no lo quiera y que no se llega a necesitar ese tipo de cosas, pero sí uno lo va a tener que hacer, que pregunte bien y que se asesore antes de tomar cualquier acción. Porque puede ser que no sea mitzvah y aparte perdió algo. Ahora, ¿cómo debe de cobrar un doctor? Les voy a decir una cosa. Los doctores que cobran, que son servidores públicos, no pueden calcular su compensación de su sueldo por los estudios y los conocimientos que tardan 8 años en adquirir. Porque un doctor, cuando quiere cobrar por eso, él quiere poner y quiere recuperar en pocos años todos los años invertidos en sus estudios. Entonces, a veces ponen cuotas de cobranza muy altas. Y eso, las gentes muchas veces no las pueden pagar. Y si es un señor especialista, que es o él o nadie, y a veces quiere cobrar, digamos, $500,000 por hacer una operación, pues no hay quien la pague. Y el doctor se va a llegar a negar porque para él es un negocio. ¿Qué hacemos? O sea, el doctor sería entonces, en ese caso, el culpable de la muerte de esa persona.
que él no quiso operar por culpa del dinero. Entonces tiene que tener mucho cuidado que el doctor, ya que es un servidor social y es un servidor público, no puede poner su salario en base a sus estudios, de sus conocimientos. El paciente no es culpable de eso. El doctor, sobre él está dicho un pasaje que dice, Ashebotolo, que es, lo hará vivir. Entonces, él está obligado a quien llegue a sus manos a hacerlo vivir. Él firmó un compromiso de responsabilidad social que va a ayudar a las personas a tener vida, no hacer un negocio con la vida de la persona. No es un negocio que vende telas o que vende terrenos. Está negociando con la vida de la persona. Entonces, él, lo mejor que puede hacer es calcule su sueldo en base a una molestia o en base a la anulación de otros trabajos que podría hacer por dedicarse a esto, pero no establecer su sueldo en base a sus conocimientos, porque esos los adquirió para poder ayudar a la sociedad. Entonces, un doctor tiene que analizarlo muy bien. Por eso dicen que muchos doctores, en uno de los factores que hacen es porque meten sus cobros en base a sus estudios y no les importa ya la persona que está delante de ellos, ni la ven por la cantidad que quieren cobrar. El doctor más honorable es aquel que está realmente comprometido con su trabajo, que lo que quiere es salvar vidas. Ahora pasamos al seguro médico. Existe una pequeña discusión que ha surgido si es permitido o no contratar un seguro médico. Miren, contratar un seguro médico no es que la persona por hacerlo está desconfiando de Hashem. Es una garantía de pago para el hospital, porque a veces son muy abusivos, entonces está uno garantizando eso. El seguro médico que uno firma tiene que ser según la halajá y todos los fundamentos que la Torah tiene. Los seguros médicos a veces ahí tienen muchas cláusulas, que en esas cláusulas a veces no son según la halajá. Sería muy bueno que una persona invierta cierto tiempo para poder leer las cláusulas que contienen los seguros médicos, porque está dicho que todos los caminos de Hashem conducen a la dulzura y sus senderos son de paz. Entonces la persona tiene que estudiar bien esos seguros médicos. Por ejemplo, si una persona contrata una compañía israelí, tiene que checar bien que se haga por medio de un Eterisca, que es un documento para evitar el gasto y el gasto de interés. Porque si no lo hace, entonces está transgrediendo según la Torah dice. Hay seguros médicos que incluyen en sus pólizas seguros de vida. Sin embargo, hay que checar en esos renglones porque dicen que para que ese seguro de vida pueda pagar, tendrían que hacer una pequeña operación posterior a la muerte de la persona para poder hacer ese pago. Y entonces es absolutamente prohibido, como lo dijimos antes, no se abren los cuerpos. Entonces el contratante tiene que tomar precauciones al respecto antes de aceptar cualquier cláusula de un contrato médico o de un contrato de un seguro de vida. Si uno va a contratar estos documentos, que alguien de la pareja o de la familia se tome la molestia de estudiarlo. Nosotros, en mi caso particular, en mi casa, mi esposa conoce muy bien, o sea, bastante bien las cláusulas de los seguros médicos. Los estudia, los lee, los investiga mucho mejor que yo. Y checa ahí los datos y ve cómo funcionan y de esa forma entiende bien hasta dónde funciona eso. Entonces no se contratan, pero pues eso obviamente es algo que hay que hacer. Como última idea que hay que, en esta parte, antes de entrar a una pequeña reflexión general, es hablar un poquito del cigarro. Yo no quise dejar el cigarro de lado, porque en el transcurso de mi vida, tal vez he conocido a 7 u 8 personas que han tenido problemas de efisema pulmonar. Y estos terminan muchas veces que son cáncer pulmonar. Y muchos de esos, y la gran mayoría de ellos, es por haberse metido en el tema del cigarro. Meterse en el cigarro no es un juego. Es bien sabido que el cigarro es un provocador de grandes enfermedades. Desgraciadamente ahorita han entrado al mercado y a la moda nuevos sistemas de fumar que te quieren hacer creer que es algo que no es dañino para la salud y que no provocan enfermedades a las personas. Y eso es un gran error, caer en este problema y en este vicio. Si alguien tiene visión acerca de la vida y ve un poco más allá de lo que está viviendo ahora, pensaría y trataría de arrancar este vicio de sí mismo y de sus hijos y de su familia lo más que pueda. Principalmente a los menores, que los menores no saben y se empiezan a involucrar en este vicio y luego cómo uno lo saca. Aunque sea
que haya muchas opiniones que sostengan que no hay peligro. Lo más probable es que esas opiniones que dicen que no hay peligro estén basadas en gente que vende los productos, que tienen intenciones comerciales y están dispuestos a decirte lo que sea con tal de vender. Pues claro, si yo tengo el negocio de mi vida frente a mí, vendiéndote plumas o aparatitos bonitos de colores, que puedo cambiarle los sabores y te puedo vender y puedo ganar mucho dinero, ¿por qué no lo voy a hacer a costa de quien sea? Porque lo que me importa a mí es ganar dinero. Entonces, ese es el problema, ahí voy. Entonces dice así, además que son placeres extras, dice, innecesarios. ¿Para qué gastas el dinero en cosas que no necesitas? Ahora, en caso que uno se encuentre en un lugar sagrado, digamos, o en un lugar donde hay gente que le daña el humo, la persona que es fumador tiene que evitar a toda costa fumar. ¿Por qué el qué? O sea, los que no son fumadores pasivos. Ellos no tienen nada que ver con el cigarro y están siendo afectados por la persona que está ahí alrededor, que con su viso está contaminando al que está enfrente. Inclusive que solo uno de los presentes de la reunión comente que le molesta el cigarro, es suficiente para que el fumador ahorita deje el cigarro, lo apague y lo haga a un lado. Aunque no sea un cigarro, sea una cosa eléctrica. Porque al de enfrente le molesta y porque él es incómodo el cigarro. Y según muchas opiniones, quien fuma, él está transgrediendo una prohibición de la Torah. Entonces, tengo dos opciones. Ahorita lo que yo creo que es correcto es hacer. Voy a dar la conclusión al tema. Veo que hay algunos pequeños comentarios. Antes de leerlos, creo que doy mi conclusión y luego vemos, no, ya sé que no todos hacen caso. Entonces vemos ahorita, vamos a ver un pequeño conclusión y ahorita quiero ver los comentarios. Si veo algo que es interesante, lo comentamos entre todos y hacemos un pequeño cierre de la plática entre todos juntos. Entonces se la dice. Ahora, pues aquí hablamos mucho de los médicos, de los doctores, de cuál es su función, qué es lo que tienen que hacer y así. Hay que saber algo muy padre en la vida. Todos nosotros podemos ser doctores, porque ayudar a los otros, que es la función principal de un médico, y buscar darle vida al otro, y buscar el bien del otro, es algo central en todos nosotros. O sea, somos doctores en cierta medida. Obviamente que no tuvimos estudios médicos, ni carreras, ni así, pero sobre eso, así, entonces tenemos muchas cosas que están ahí. Entonces, voy a platicar un poquito sobre esta conclusión y ahorita regreso a los chats de las preguntas, de las observaciones que hicieron. Entonces dice, un joven doctor una vez decidió abrir su propio consultorio. Él no contaba con los recursos necesarios para poder llevar a cabo abrir un consultorio. Vino un amigo de su padre y le ofreció un préstamo de $18,000 sin intereses, porque dijimos prestar con intereses prohibido. Y le dijo, cuando tú tengas el dinero, entonces me lo regresas. El joven médico aceptó el dinero, aceptó todo, y al cabo de 3 años, él obtuvo el dinero para poder devolver el préstamo. Él fue a ver a su amigo, al amigo de su padre, para poder regresar el dinero, le trajo un cheque por la suma de los $18,000, pero el amigo de su padre le dijo algo inesperado. Le dijo así, prefiero que no me regreses el dinero. Ese dinero mejor préstalo a otra persona que necesite el dinero como tú lo necesitabas en el momento que yo te lo presté. Y cuando él te lo quiera devolver, como lo que tú me estás haciendo a mí ahora, le vas a decir lo mismo que te estoy diciendo ahorita. Préstaselo a otro. Y así él a otro, y a otro, y a otro. Y eso pasó con el dinero. Este joven hizo así con otro, y el otro con otro, y el otro con otro. Y así pasó de mano a mano durante mucho tiempo hasta una cadena de tzedakah enorme que ayudó a muchos necesitados. Entonces eso fue una cosa increíble. Ahora dice así, en una ocasión, ese fue tema 1. Entonces vemos que uno puede ayudar a mucha gente de alguna forma si se idea un sistema como este de la tzedakah para poder ayudar a otros. Última historia que cuento y con esto cierro la exposición y pasamos a algunas preguntas. Dice, en una ocasión, contó un médico que él trabaja en un hospital en Stanford, que había una pequeña niña, dice, que sufría una enfermedad extraña. Y la única oportunidad que tenía esa niña de recuperarse era, digamos, una niña de 3 años, era por medio de su hermano de 5 años,
que le hiciera una transfusión de sangre. ¿Por qué el hermano era la única persona que podía ya? Este niño, ya que era una enfermedad extraña, este niño la había sufrido ya cuando era niño y él ya tenía ahorita los anticuerpos para que había sobrevivido a esa misma enfermedad. Entonces necesitaban a alguien que tenga los mismos anticuerpos para poder salvar a la niña de 3 años y el único que lo tenían a la mano que podía hacerlo era este pequeño de 5 años. El doctor, o sea, habló con los padres, obviamente, todo el tema, y habló él con el pequeño de 5 años y le dijo, mira, ¿estás dispuesto tú a dar de tu sangre a tu hermana para que se salve la vida y así? El niño, cuando oyó la propuesta del doctor, se quedó así un poquito callado, así suspiró profundo, se quedó pensando un rato y después le dijo al doctor, si eso va a salvar la vida de mi pequeña hermana, con mucho gusto lo voy a hacer. Y el niño aceptó. Programaron la transfusión. Cuando se realizó la transfusión, el niño estaba en una cama y junto estaba su hermana. Y el niño estaba sonriendo, estaba muy contento porque pues, estaba haciendo una cosa muy bonita, ¿no? Entonces, la niña empezó a recuperarse, le empezó a regresar el color y poco a poco a recobrarse y a verse más sana. El niño de pronto se empezó a poner pálido y su sonrisa empezó a desaparecer. Todos se asustaron. ¿Qué pasó? Fueron con el niño, se le acercaron a preguntar y le dijo, ¿qué pasó? Y el niño preguntó con una inocencia de niño, le dijo así, ¿en qué momento voy a empezar a morir? ¿Qué preguntó el niño? Este niño había pensado que tendría que darle toda su sangre a su hermana. Él no entendió el concepto de transfusión. Dijo, toda mi sangre se la tengo que dar. Y aunque sea así, él aceptó la propuesta. Entonces, ¿hasta dónde uno puede pensar en lo importante que es ayudar a salvar la vida del otro? Y esa es la misión que tiene todo médico en la vida. Obviamente, como dijimos antes, son Shelihim de Akadosh Baruj Hu. Entonces, estamos obligados en este mundo para dar vida al compañero y no ver cuánto nosotros podemos exprimir de ellos. Entonces, aquí doy por concluida la historia, nada más la exposición. Déjame ver si veo algún comentario importante y A ver, acá una persona hizo el favor de preguntar que los fumadores pasivos que se pueden hacer cuando fuman junto a uno, pues ya lo dijimos, no todos hacen caso, pues tendrían que hacer caso porque si no están atentando contra la salud de uno y eso está incorrecto, no debe de ser. Ahora, preguntan aquí sobre la narguile, si se prohíbe según la Torá o la medicina. Es sabido que algunos no llevan en su mezcla nicotina y si uno no tiene, o sea, esa es una pregunta, entonces pues el narguile es lo que le digo. Habría que checar exactamente porque si uno investiga en internet sobre este tipo de sistema de fumar, muchos dicen que no es dañino y muchos dicen que sí. Entonces habría que ver exactamente que aunque no tenga nicotina, el hecho de estar metiendo ingredientes de uno a la hora de fumar y así, si eso realmente causa un daño o no, médicamente, pues hay que preguntar a alguien especialista de la confianza para saber. Ahora, si uno tiene mucha emuná, pero siente muchos síntomas de resfriado y malestar que hacen que uno esté preocupado y ansioso, se considera que tiene falta de emuná. Falta de emuná es no atenderse y no cuidarse la salud. Porque la emuná en Akadosh Baruj Hu no es pensar que Él me va a curar a mí nada más porque yo creo en Dios. Él es el doctor de doctores, pero hay que hacerlo de una forma natural, como Él estableció las leyes naturales y no hacerlo de una forma que uno crea que investigar así. Entonces la persona tiene que ir al médico y estar alerta y cuidar su salud, porque emuná en Akadosh Baruj Hu es hacer las cosas como Él dictaminó por medio de los caminos legales. Entonces, Bezrat Hashem, les agradezco muchísima su participación, muchísimo el hecho que hayan venido a esta clase y que Hashem los bendiga y que nunca, ahorita que ya estudiamos el tema de los médicos, que Bezrat Hashem nunca necesitemos de ningún médico de nada, que siempre estemos sanos y que de esa forma, ya que estudiamos el tema, pues ya Baruch Hashem ya con el estudio sea suficiente de doctores para nosotros y para toda la familia, todos los que tengamos cerca. Les agradezco muchísimo a todos. Gracias por... Muchas gracias, preciosa. Gracias. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias. Doy por finalizada la sesión.
Les agradezco muchísimo. Hazak Reynolds. Muchas gracias.